Muy buenas noches, mi nombre es Patricia de Cerada y vengo a hablaros de los capítulos 11, 12 y 13 de el libro El arte de la guerra, para finalizar nuestro libro que llevamos comentando durante todo el año. En primer lugar, hablaré sobre las 9 clases de terreno, el capítulo 11. En primer lugar, este habla del terreno de dispersión. ¿Qué es el terreno de dispersión? Ese terreno en el que hay intereses locales que luchan entre sí en su propio territorio. Se da cuando los soldados apegados a su casa, a sus localidades, combaten cerca de lo que sería su hogar y pueden ser dispersados con mucha facilidad ya que están cerca de su hogar. Luego también encontramos el territorio ligero. Este se da cuando en territorio ajeno no lo hacemos, no lo atacamos en profundidad. Es un territorio ajeno, pero que no llegamos a atacar de forma profunda, sino de forma ligera, como indica el terreno ligero. Lo bueno del territorio ligero es que los soldados pueden volver y regresar de una forma fácil, no tiene complicidad, no es difícil, no es complicado. Luego también encontramos el terreno clave. Este es el que puede resultar ventajoso si lo tomamos y ventajoso también al enemigo si es él el que lo conquista. Es decir, el terreno clave es aquel que quien lo conquista recibe una ventaja competitiva. Luego también encontramos una serie de territorios que la lucha en estos es inevitable. Y estos se dan cuando hay un enclave defensivo o un paso estratégico en este territorio. Por otro lado, también tenemos el terreno de comunicación. ¿Cuándo encontramos un terreno de comunicación? Cuando los territorios son igualmente accesibles para ambos bandos, no solamente más accesible para uno o para otro. Luego también diferenciamos el terreno de intersección y este es el que está rodeado por 3 territorios rivales. Ni uno ni dos, sino 3 territorios rivales, de ahí el nombre de terreno de intersección. En este caso, el que obtiene el terreno de intersección es el que tiene más posibilidades de salir vencedor. Si no lo obtienes, tienes más posibilidades de salir derrotado. Otro terreno que distinguimos es el terreno difícil. ¿Cuándo diferenciamos un terreno difícil? Cuando penetramos en profundidad un territorio ajeno y dejamos a su vez detrás varios pueblos, estados, ciudades. Eso significa que nos hemos movido mucho, estamos muy lejos de nuestro hogar y por tanto es un terreno difícil. Por otro lado también está el terreno desfavorable. Este es el que cuenta con montañas abruptas, desfiladeros abruptos, otros accidentes difíciles de sobrellevar, sobrepasar, y todas estas dificultades del espacio, de las circunstancias del terreno, se denominan terreno desfavorable. También está el terreno cercado. El terreno cercado es aquel que su acceso es estrecho, es complicado, que entre muchas tropas y la salida es tortuosa, lo que beneficia al propio ejército, porque es muy difícil que el ejército rival entre por este. Solo si tienes una gran capacidad de adaptación puedes atravesar este territorio con creces. También encontramos el terreno mortal. Como tenemos que aplicar esos 3 capítulos del libro El arte de la guerra a la serie El juego del calamar, este sería evidencia de todas las pruebas por las que pasan los personajes. Y es que el terreno mortal es aquel que solo puedes sobrevivir luchando con rapidez. Y si no lo haces, morirás. Las pruebas de la serie El juego del calamar cuentan con un tiempo determinado y si no lo haces en ese tiempo, morirías. Por tanto, esto se identifica con las diferentes pruebas por las que pasan nuestros protagonistas en la serie El juego del calamar, contando con un tiempo determinado. Y si no lo haces en ese tiempo a dicha rapidez, puedes morir. El territorio ligero nos pone de evidencia que el ejército rival todavía no está listo, pero no es conveniente atacar las espaldas de nuestro rival. Luego, es de vital importancia aplicar en terrenos cercados las tácticas sorpresivas. Esto, aplicado a la serie seleccionada, es la aplicación de gana el más listo, no el más fuerte. En la serie del juego del calamar vimos que los más fuertes acabaron cayendo y el que duró toda la partida fue el más listo, el más bondadoso, el más estratega. Y por muy benévolo que fuese el personaje, cuando sitúas a una persona en situación de vida o muerte, estos en un terreno mortal sobrevivirán y lucharán por sobrevivir. Es por ello que nuestro protagonista luchó hasta el final por sobrevivir, a pesar de llevarse cuerpos por delante.
En la guerra participan una serie de expertos y todos estos entran en acción cuando es ventajoso, cuando hay que añadir cambios para confundir al enemigo. Cuando no hay tiempo para hacer planes y establecer planes, estos juegan con la estrategia y con la confusión. En este caso, en nuestra serie, sería el abuelo, que fue artífice de todo, pero sí que es verdad que fue una persona muy sabia y que guió al grupo benévolo del protagonista hacia el éxito. En este caso, hablamos de éxito como sobrevivir. Evidentemente no es un éxito. Y, haciendo hincapié, como hemos comentado anteriormente, es muy importante la rapidez de acción. Es un factor esencial de la condición de la fuerza militar, aprovechándonos al actuar rápido de los errores que pueden cometer nuestros enemigos. En este caso nos aprovechamos de la falta de preparación, de visión, de cautela, porque si actuamos rápido, el ejército enemigo no tiene tiempo para actuar, para planificar y por tanto les ganaremos las espaldas. Además hay que cuidar la salud y evitar el cansancio. En la serie El juego del calamar sí que es verdad que esto era muy complicado, ya que cada vez que se apagaban las luces y se dedicaba un tiempo al descanso, la gente tenía peligro, temía por su vida, porque mientras se dormía, mientras las personas descansaban, hacían diferentes turnos de guardia porque otras personas estaban destinadas a matarles. Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables. En el juego del calamar, todos los planes, todas las estrategias debían ser clandestinas, en secreto. No debían comunicarse al resto, porque si se comunicaban, el resto reaccionaba en función de estas. Nuestro libro nos recuerda que cuando no sepamos o no tengamos ningún lugar donde ir, debemos permanecer firmes. En este caso, como ya hemos comentado antes, en la noche en la que la gente comenzó a matarse, hay que permanecer firmes, atrincherarse, quedarse y esperar para poder defenderse. Y en caso de no tener ninguna otra opción, nosotros nos quedaremos firmes y lucharemos hasta el final. En caso de no tener ninguna opción, nunca la muerte será una opción. Habrá que luchar y pelear hasta el final. ¿Esto qué significa? Que cuando un grupo de personas tienen como objetivo el sobrevivir, el evitar la muerte y existe el peligro de muerte, todos van a remar en la misma dirección, porque nadie quiere morir. De esta forma, armarán fuerzas, se juntarán y lucharán en una misma dirección. En estos casos, hasta las personas que menos empatía tienen también se unirán al barco, porque su objetivo principal es sobrevivir, y cuando el barco zozobra, todos van en una misma dirección. En la serie del juego del calamar se vio claramente que hubo muchas personas que rechazaban ciertas actitudes, pero se vieron obligadas a aliarse con esas personas que quizás no eran tan de su agrado, ¿no? Por así decirlo, la gentuza que solo utilizaba la fuerza y se dedicaba a matar, no eran tan benévolos como nuestro protagonista, y muchos de ellos se afiliaron a ellos para sobrevivir, con un objetivo básico. Y es que en la guerra es así, cuando existe la muerte, cuando está presente, unos se ayudan codo con codo, sin existir ningún lazo relacional. Y esto es lo que hace posible la victoria, el hecho de que se unan, la jerarquización desaparece, todos son uno y van en la misma dirección. La cooperación de la tropa, el dirigir un grupo, el dirigir a un solo individuo, porque el grupo desaparece y se convierten en uno solo, porque todos van en una misma dirección. Pero sí es cierto que siempre va a haber un general que se va a seleccionar con el paso del tiempo, y esta persona va a guiar al grupo, pero va a sentirse uno más. El general debe ser tranquilo, reservado, justo y metódico, tal y como es el protagonista de la serie seleccionada. También es cierto que dependiendo de la concentración, de la dispersión y de las circunstancias que existían en el territorio, actuamos de una forma diferente, sobre todo el general. En este caso, el protagonista, en función de las pruebas y del avance de la serie, sí que es verdad que iba alternando su forma de actuar, su forma de ser, y dependiendo de las circunstancias, las pruebas, se volvía más o menos benévolo. Es verdad que la serie terminó siendo una persona con menos sentimientos y quizás que solo pensaba en sí. Cuando te adentras en profundidad, estás en un terreno difícil. Cuando penetras poco, estás en un terreno ligero. Cuando en nuestras espaldas se hallen espesuras infranqueables muy difíciles de sobrellevar, de sobrepasar, estás en un terreno cercado. Da igual el terreno, es clave apresurarse siempre, ser rápidos para tomarlo. Pero no solo eso, sino también establecer las alianzas, ir todos en una dirección como ya hemos comentado.
Y nunca hay que mostrarles las partes negativas a los del ejército, simplemente hay que mostrarles la realidad. Y es que quizás no exista ninguna posibilidad de sobrevivir, y es entonces cuando estos lucharán con todas sus fuerzas. La psicología de los soldados consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchar cuando no se puede evitar y obedecer en casos extremos. Es decir, que cuando pones a un ejército en casos extremos, como es en el juego del calamar, que las personas se ven expuestas en casos extremos, vida o muerte, estas reaccionarán de una forma diferente y lucharán vida o muerte, indispensablemente. También es verdad que no podemos preparar ninguna alianza si ignoramos los planes del enemigo. Los militares de un gobierno eficaz deben conocer todos los factores posibles de nuestro enemigo, de las circunstancias, del Estado. Siempre y cuando podamos averiguar los planes de nuestros adversarios, de nuestros enemigos, del terreno, de las circunstancias, podremos amenazar al enemigo de una forma más idónea y acercarnos un poco más a la victoria, que es lo que ansiamos. También es muy importante jugar con las recompensas. Esa ventaja de otorgar recompensas si se gana. Antes de acabar el capítulo, hago gran hincapié en la importancia de manejar las tropas como si fuesen un solo individuo, de motivarlas con esas recompensas que hemos comentado. Les mostramos los beneficios que pueden obtener, los beneficios que pueden ganar y si quieren luchar ante la posible muerte. De esta forma se motivarán y saldrán a por todas. Todo esto sin olvidar todas las oportunidades que ofrece el enemigo. Debemos aprovecharlas, estudiarlas, analizarlas y en función de eso actuar. Enterarnos los primeros de lo que pretenden los enemigos y después de esto anticiparnos a sus actuaciones y de esta forma lograremos la ansiada victoria. El capítulo 12 habla sobre las 5 clases de ataques que existen mediante el fuego. En primer lugar, podemos quemar a las personas. En segundo lugar, quemar los suministros. En tercer lugar, quemar el equipo. En cuarto lugar, quemar los almacenes. Y por último, el hecho de quemar las armas. El uso del fuego es algo complejo y debe tener una cierta base. Exige ciertos medios, ciertos criterios. Es muy importante encender fuegos siempre y cuando contamos con un tiempo seco y ventoso. Cuando el fuego esté siempre dentro del campamento enemigo, nosotros debemos esperar a guardar preparados de forma rápida desde fuera. Y desde fuera observaremos si los soldados enemigos mantienen la calma. Si la mantienen, esperamos, no atacamos. El fuego muchas veces es utilizado para sembrar la confusión en el enemigo y así poder atacarle. En el juego del calamar, ¿cuándo se dio esta etapa? Pues sobre todo en la noche. En la noche en la que empezaron todos a matarse porque apagaron las luces. La luz sirvió de distracción y la gente empezó a matar. También es verdad que el viejo, el anciano, utilizaba mucho la distracción, ya que nadie sospechaba que él era el artífice de todo el juego maquiavélico. Es muy importante